Listo, bueno, buenas noches. Mi nombre es Susana Tobón Osorio. Yo soy estudiante de 10º semestre y hoy les tengo pues para hablar sobre un enfoque de anemias. Entonces, listo, pues la tablita de contenidos de los temas que voy a tocar el día de hoy y empecemos definiendo pues qué es anemia. Anemia entonces se va a definir como el descenso de la masa eritrocitaria, lo que esto lleva a que haya un aporte pues, insuficiente de oxígeno. Entonces ya hay unos valores estandarizados, esto va a variar, pues realmente varía según la edad y el sexo, pero se han estandarizado unos valores. Entonces hablamos que en hombres es menor a 13, en mujeres menor a 12, en embarazadas menor a 11. Además hay una clasificación de la OMS que nos habla según el grado de severidad. Ahora hablamos de un grado 1 o leve cuando es mayor a de 10, un grado 2 cuando es moderada, entre 8 y 10, y un grado 3 que es considerada severa entre 6,5 a 8, y tenemos un cuarto grado que es menor a 6,5. Entonces, hablando un poquito de lo que son las generalidades, saber que el transporte de oxígeno va a depender de la concentración de hemoglobina que hay en el citoplasma eritrocitario, y la hemoglobina va a estar conformada por el grupo hemo y las cadenas de globina. Entonces, el grupo hemo va a estar pues, conformado y va a depender del hierro principalmente, y tenemos dos cadenas alfas y dos cadenas betas en la hemoglobina. También es importante conocer un poquito de epidemiología, pues saber que la anemia más común va a ser la anemia por déficit de hierro, pues seguido de la anemia por inflamación, y en tercer lugar es ocupado por la anemia por déficit de vitaminas. Entonces también saber que la hemoglobina pues va a estar determinada por ciertas variantes en la población. Entonces tenemos que la genética, eso nos quiere decir que van a haber variantes pues, en la hemoglobina, variantes de la estructura, defectos del metabolismo en proteínas. En la edad, saber que a mayor edad hay mayor riesgo de que haya adiposidad de la médula ósea. Esto quiere decir que la médula ósea no va a funcionar de la manera adecuada a mayor edad. En raza, pues está demostrado que las personas de raza negra tienen concentraciones más bajas de hemoglobina. Y en cuanto al sexo, pues que las mujeres suelen tener niveles más bajos de hemoglobina también pues por el hecho de la menstruación. Conocerte un poquito de la geografía, pues saber que en lugares con una altitud más elevada va a disminuir el aporte de oxígeno, lo que va a llevar a que haya una polidipemia reactiva. Y también saber que enfermedades como el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la diabetes, la enfermedad renal crónica y la hipertensión van a tener implicaciones también en los niveles de hemoglobina. Listo. Hablando un poquito sobre lo que es la eritropoyesis, pues saber que el eritrocito, pues que es la célula que tenemos para decir que un paciente tiene anemia, va a venir de su precursor megacariocito, viene de un precursor con un precursor como un mieloide, y saber que la eritropoyesis va a tener dos factores estimulantes principalmente, lo que es la eritropoyetina y las citoquinas. En cuanto a la eritropoyetina, tenemos que saber que su principal estímulo va a ser la concentración de oxígeno, es decir, que a menor concentración de oxígeno va a haber un aumento de eritropoyetina, por ende va a haber un aumento en la eritropoyesis. Listo. Entonces, cuando hablamos de la presentación clínica, pues saber que es una presentación clínica, es variable, va a variar mucho según la etiología, pero vamos a tener unos síntomas que son más característicos. En cuanto a esos, pues son la astenia, la dinamia, la palidez, la disnea, ay, perdón, la taquicardia, la hipertensión, debilidad, pues, cefalea, bueno, los soplos cardíacos, mareo, vértigo, somnolencia. También saber que incluso puede llevar a un infarto agudo de miocardio, que en este caso sería un infarto tipo 2 por la oferta y la demanda. Y esos síntomas van a ser producidos por la disminución de oxígeno, que va a haber pues, una hipoxia a nivel de todos los tejidos. Listo. Entonces, en cuanto a una valoración inicial, pues en esos pacientes vamos a mirar la clínica, pues, por los síntomas por los que consulten, hacer un adecuado examen físico en esos pacientes y listo, entonces pedir un hemograma completo. Ese hemograma idealmente que tenga los reticulocitos, de eso les voy a hablar más adelante. Y por la epidemiología, como estaba comentando, la principal anemia a nivel mundial es la anemia por déficit de hierro, así que pues, se sugiere muchas veces pedir de una vez un perfil ferrocinético, o al menos pedir lo que es una ferritina y una saturación de transferrina. Si es posible, también pedir un extendido de sangre periférica. Para esto, pues poder evaluar la morfología, pues que hay en los eritrocitos, y poder determinar si la anemia se debe a eso. Hablando un poquito de lo que es el hemograma, pues a ver que la hemoglobina nos va a hablar de la concentración
pues, de la concentración de esta en sangre. El hematocrito nos va a decir el porcentaje de sangre que corresponde a los glóbulos rojos. El volumen corpuscular medio habla de tamaño que van a tener los glóbulos rojos. La hemoglobina corpuscular media nos habla de la cantidad que van a haber de hemoglobina en los glóbulos rojos. La concentración de hemoglobina corpuscular media nos habla de esa concentración promedio. Saber que lo que es la distribución eritrocitaria, que nos va a decir qué tanto varían en tamaño los glóbulos rojos entre ellos, lo usual es que nos reporten valores menos de 14, y si esos son mayores, nos habla de anisocitosis, que es que hayan muchas células grandes en sangre periférica y haya una diferencia de tamaños muy marcada. En cuanto a los reticulocitos, tenemos que hay un porcentaje de glóbulos rojos, pues que son estos glóbulos rojos que van a salir inmaduros de la médula roja, y hay un porcentaje que es normal, que corresponde al 2%. Saber que los reticulocitos también nos van a hablar de la regeneratividad que tiene la médula ósea, es decir, también que nos indica qué tanto está respondiendo la médula frente a la anemia que tenga el paciente. Y saber que pues que hay un índice reticulitario corregido, que es decir, que vamos a corregir los reticulocitos según el hematocrito de cada paciente. Entonces ahí les dejo la fórmula, pues que es el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente sobre un hematocrito normal. Listo, hablando un poquito de lo que es el extendido de sangre periférica. Tenemos que el tamaño eritrocitario, pues el saber que el eritrocito normalmente es un bicóncavo y que pues en su tercio medio es más pálido, que no tiene núcleo, y vamos a tener diferentes formas eritrocitarias. Entonces, a ver que los esquistocitos pues son esos eritrocitos más pequeños, fragmentados, se van a dar por hemólisis. Los llanocitos, que son esos eritrocitos que, pues si bien su nombre lo dice, son como dianas, pues como pilo con arco, que van a tener un halo rojo en la zona central. Suelen aparecer en hemoglobinopatías, como lo son las talasemias. También se pueden ver en anemia ferropénica. Los dacriocitos, que se caracterizan por tener una forma de lágrima, son secundarios a mieloptisis, o pues infiltrados medulares. Los drepanocitos, que tienen una forma de hoz, pues son característicos de la anemia de células falciforme. Y el reloj, o en pila de monedas, nos habla de macroglobulinemia, de mieloma múltiple o estados inflamatorios. También debemos saber que pues el extendido de sangre periférica no solo nos habla de los eritrocitos, sino que también nos puede mostrar otras células. Así que saber conocer estas fórmulas, pues, estas formas de células anormales, como lo son los neutrófilos hipersegmentados, que hablan, pues que vamos a denominar que es hipersegmentado cuando tienen 6 o más lóbulos. Esto se puede ver en déficit de vitamina B12. Vemos leucocitos inmaduros, o cuando hay leucocitos de mayor cantidad, que nos puede hablar de leucemias agudas o pues o crónicas respectivamente. En anomalías plaquetarias, pues que hayan síndromes mielodisplasticos o mieloproliferativos. Y ya pasando a lo que son las clasificaciones de las anemias, saber que las podemos clasificar, pues ya sea por etiología o por o morfología. Entonces, cuando hablamos de principalmente de la etiología, tenemos tres causas. Vamos a ir abordando cada una de ellas, sus principales etiologías, pues como sus principales causas. En cuanto a la pérdida de eritrocitos, pues o la anemia ilusional, vamos a considerar siempre en sangrados, pensar siempre en sangrados ocultos, principalmente en tracto gastrointestinal, tracto urológico, que hayan pérdidas menstruales o pulmonares. En esos casos siempre pensar en neoplasias, también siempre descartar en mujeres que el origen sea ginecológico, y pues, esta anemia, o sea, va a generar una insuficiencia de hierro y una pérdida de la producción medular. Pasando a lo que es la destrucción eritrocitaria, tenemos que la destrucción eritrocitaria normal se va a dar de 100 a 140 días y se da por deformabilidad de la membrana. Y tenemos dos principales pues, alteraciones acá, que va a ser una hemólisis intravascular, que en condiciones fisiológicas es muy rara, es escasa, pero es que se van a formar complejos de hemoglobina y aptoglobina, que, pues, que van a ser depurados ya en el hígado. Y tenemos una hemólisis extravascular, que puede ser dada tanto en el vaso o en el hígado, y se va a liberar en esos casos del grupo N. Conocer también los marcadores de hemólisis, que tenemos la LDH, la bilirrubina indirecta, el urobilinógeno, la aptoglobina de los reticulocitos. Y en esos pacientes siempre pedir un extendido de sangre periférica para descartar que la hemólisis sea por causas, pues, por formas anómalas del eritrocito. Además, tenemos, pues,
como tipos de hemólisis cada uno. Entonces tenemos la mecánica, que se puede dar por válvulas, pues por válvulas protésicas, por traumas, por infecciones. La inmunológica, que se va a dar por anticuerpos autorreactivos o aloreactivos, o por síndromes hereditarios. Y un poquito en la hemólisis mecánica, pues tenemos las microangiopatías, o es la destrucción o el cizallamiento que se va a dar en la microcirculación, infecciones como malaria y también se puede dar por toxinas. Saber que existe una hemólisis autoinmune, principalmente pues, hay dos pues, mediadas por anticuerpos calientes que van a ser por IgG y porque se fijan mal al complemento, y los anticuerpos fríos es una, o sea, porque los eritrocitos son unidos a los anticuerpos y son secundarios en IgM. Tenemos mediada por fármacos y aloinmune. Y ya tenemos a la tercera pues, etiología, que tenemos la producción eritrocitaria reducida, que en esos pacientes debemos evaluar el déficit de hierro, de folatos y B12. Tenemos que preguntar también siempre por antecedentes de resección intestinal o bariátrica, debido pues, al factor intrínseco, que haya una disminución de esto. En esos pacientes es importante pedirlos para, pues, en paraclínicos, ver el ancho de distribución eritrocitaria, que se va a estar aumentado, es decir, va a haber una gran variabilidad de tamaño de los eritrocitos. En esos pacientes va a haber reticulocitos bajos, porque como no se está formando adecuadamente, pues no hay una producción adecuada, esos van a estar disminuidos. Y pues se pensar en las principales causas, que son el déficit nutricional, que se da pues por anemia ferropenia, por cobalamina o vitamina B12, y por deficiencia de ácido fólico, disfunción de órganos, como tiroides, hígado, riñón o hipogonadismo, y también siempre pensar en disfunciones medulares, ya como desórdenes primarios o secundarios, que haya una supresión medular. Listo, pasando a lo que es la clasificación según la morfología, pues tenemos que la vamos a dividir en microcítica, normocítica y macrocítica. Vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Entonces, pasando a lo que es la anemia microcítica, tenemos que las principales causas de esta van a ser por deficiencias nutricionales, por talasemias, que esto pues se va a ver más que todo en pacientes pediátricos, o por anemias por enfermedad crónica. En estos pacientes, entonces siempre pedir un perfil ferrocinético. Entonces, el perfil ferrocinético que nos va a incluir, tenemos el hierro sérico, que nos va pues, en cuanto a una anemia ferropénica va a estar disminuido, al igual que en enfermedad crónica. Tenemos la transferrina, que va a ser inverso al hierro sérico, es decir, si uno aumenta, el otro va a estar disminuido. La saturación de transferrina, que es una relación directa con el hierro sérico, y la ferritina, que se va a encargar del almacenamiento circulante del hierro, y va a tener, pues a niveles muy bajos, es que vamos a diagnosticar ferropenia. También saber que la ferritina es un reactante de fase aguda, es decir, que en algunos casos la vamos a encontrar elevada y que no necesariamente nos puede estar descartando una anemia ferropénica en esos casos. Entonces, hablando un poquito de lo que es la anemia ferropénica, saber que es la principal causa a nivel mundial. En etiologías tenemos los sangrados. En esos pacientes siempre buscar, pacientes adultos siempre buscar sangrados ocultos, principalmente del tracto gastrointestinal, como ya lo había mencionado. Y ya tenemos malnutrición, pacientes que tengan dietas especiales, dietas veganas, dietas vegetarianas también, pacientes que donen frecuentemente sangre, ejercicio, parasitosis. Entonces, como síntomas tenemos principalmente los síntomas de anemia que ya mencioné, y como más específicos tenemos pues la pica, que es como esa necesidad de comer alimentos como objetos no comestibles. Un ejemplo de esto, pues los pacientes muchas veces uno los ve comiendo hielo. Tenemos el síndrome de piernas inquietas, la hipoacusia, una glositis y quelitis angular, la coloniquia, que va a dar una alteración en las uñas, y alopecia o pérdida de peso, del cabello, perdón. Ya en cuanto al diagnóstico, tenemos que para decir que hay una ferropenia, hablamos de que es 40, pues un valor menor a 40 en hombres, menor a 30 en mujeres. Sin embargo, para decir que es una anemia ferropénica, hablamos de una ferritina menor a 20, y tenemos que tener el porcentaje de saturación de transferrina, que para hablar de anemia ferropénica hablamos de que sea menor al 16%. Bueno, hablando un poquito de lo que es el manejo de la anemia ferropénica, tenemos pues inicialmente la terapia oral, que se va a dar con sulfato ferroso de 100 a 200 miligramos de hierro elemental. Saber que podemos acompañarlo de vitamina C, ya que se favorece su absorción. La vitamina C y el medio ácido va a favorecer que haya un paso del estado ferroso al férrico, que es el que se absorbe. Conocer los efectos adversos, náuseas, vómito, constipación, sabor metálico en la boca. Los pacientes también pueden referir heces oscuras. Y la terapia parenteral, saber cuándo la vamos a dar. Entonces, cuando hay un fallo de terapia oral, cuando hay una intolerancia al hierro o hay niveles refractarios.
necesidad rápida de recuperación. Un ejemplo de eso son los pacientes en embarazo, pues en segundos y terceros trimestres. No poder realizar una transfusión y que estemos usando estimulantes eritropoyéticos, que si estamos usando eritropoyetina, damos terapia parenteral. Listo, pasando a lo que es la anemia normocítica, también puede ser causada por enfermedad crónica. Hablamos de acá de la hemólisis, hablamos del fallo medular y también de poder por sangrado. Importante en esos pacientes, pedir un conteo de reticulocitos. Si es menor al 2%, pues hablamos de que es una hipoproliferativa o arregenerativa. En esos pacientes, pues ya pensamos en aplasias medulares, en leucemias, más que todo pensamos en fallos medulares. Y cuando es mayor al 2%, que son hiperproliferativas o regenerativas, hablamos de hemorragias agudas, pensamos en anemias hemolíticas. Y en cuanto a la anemia hemolítica, pues a ver qué es, pues hay diferentes, puede ser medida por inmunidad o no. Para esos pacientes vamos a pedir un CUMS, pero ya ese dispositivo pensamos en que es de origen inmune. Y pensar en la ubicación en donde se esté dando la hemólisis, ya sea intravascular o extravascular. Y la presentación clínica, estos pacientes, pues además de los síntomas de anemia, pueden presentar coluria, ictericia, colelitiasis o esplenomegalia. Preguntar siempre por antecedentes familiares, ya que como puede ser de origen autoinmune, pues descartar que no sea es el origen, por medicamentos o por transfusiones. Y en esos pacientes vamos a pedir exámenes, los reticulocitos van a estar, como ya les dije, aumentados, la LDH va a estar aumentada, la bilirrubina no conjugada va a estar aumentada y la hemoglobina va a estar disminuida. Yo lo había mencionado antes, también siempre verificar el extendido de sangre periférica por esas mismas enfermedades autoinmunes o hereditarias. Y aquí les traigo como un cuadrito, pues como un gran espectro de todo lo que son las anemias hemolíticas, pues a ver que pues, están las aloinmunes, las hemolíticas autoinmunes mediadas por anticuerpos, las hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes, las microangiopatías, pues como la púrpura trombocitópenica, el CID, el SHU, pues o síndrome hemolítico urémico, también puede ser dado por traumas, pues conocerlas, saber que, pues, que existen y como más o menos saber que vamos a encontrar en esas una anemia normocítica. Y ya pasando a nuestro tercer tipo de anemia, pues a nuestra tercera morfología, hablamos de la anemia macrocítica, que vamos a dividirla pues en si es megaloblástica o no megaloblástica. Las anemias megaloblásticas las vamos a definir por la morfología y la evaluación que vemos en el extendido de sangre periférica. Entonces vamos a encontrar unos eritrocitos grandes de forma ovalada, vamos a ver neutrófilos hipersegmentados que tengan más de 6 lóbulos. Las anemias megaloblásticas entonces se van a producir por una deficiencia de síntesis del ADN y van a haber pues, una reparación que es causada pues, por la perturbación en la síntesis de timidina. Consecuencias de la anemia pues, de la megaloblastosis, pues, entonces es una hematopoiesis inefectiva. Vamos a tener un aumento pues, de la deshidrogenasa láctica, de la bilirrubina también. También puede haber un aumento del hierro sérico y la de ferritina y de la saturación de transferrina. Entonces, pues, las anemias megaloblásticas, vamos a pensar principalmente en pues, las causas principalmente de deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folatos. Además de los síntomas de anemia, en esos casos vamos a tener síntomas orales, la glositis o la colitis angular. Y importante que esos pacientes van a tener alteraciones neuropsiquiátricas. Entonces, saber pues, que vamos a tener un déficit de vitamina B12. Cuando hablamos de valores menores a 140, en la B12 tenemos una zona gris que es entre 300 y 140. Hablamos de deficiencia de ácido fólico con valores menores a 4. Y tenemos también pues, la homocisteína y el ácido metilmalónico que van a estar implicados en pues, un metabolismo, va a estar implicado en la vitamina B12 y los folatos. En el metabolismo de la homocisteína tenemos que va a estar implicado tanto la vitamina B12 como los folatos. Por ende, ambos, pues va a haber un acúmulo de la homocisteína y va a estar elevada cuando hay un déficit de estos. Y mientras que el ácido metilmalónico, pues en su metabolismo y en su síntesis, solo va a estar implicada la vitamina B12. Así que eso nos ayuda a diferenciar un poquito el origen, eh, pues de la anemia. Entonces el tratamiento de esta anemia la vamos a hacer principalmente con inyecciones intramusculares de cianocobalamina o vitamina B12 oral también.
y saber que al menos el 10% de la dosis, pues que la dosis va a ser 1 miligramo, se va a absorber. Y vamos a también tener que, recomendamos al menos 3 inyecciones 3 veces por semana, pues las inyecciones 3 veces por semana en pacientes que tengan un déficit neurológico, sin déficit neurológico, perdón, y los que tengan un déficit neurológico lo hacemos día por medio por 3 semanas. Listo. Y para terminar, pues tenemos que la anemia no megaloblástica, que sigue siendo una anemia macrocítica, va a ser causada por muchos otros factores. Hablamos de la anemia megaloblástica cuando tenemos valores, pues, no megaloblástica, pues en causas como alcohol, enfermedad hepática, síndromes mielodisplásicos, anemias aplásicas, en hipotiroidismo. Saber que la policromasia indica la presencia de aumento de la proporción de eritrocitos inmaduros, y eso lo vamos a ver con tensiones de azul de metileno cuando hay una anemia por abuso de alcohol, que es la segunda causa de anemia más común, pues de anemias macrocíticas, y tenemos enfermedad hepática como cirrosis, medicamentos anticonvulsivantes, sulfonamida, metformina, sulfasalacina, metotrexato y el óxido nítrico no la pueden provocar, y ser consciente de eso. Y la anemia por hipotiroidismo, tener presente que usualmente es normocítica, pero en algunas ocasiones la podemos tener como levemente macrocítica. Listo, eso es lo que tenía para traerles el día de hoy, pues como una